Queridos amigos y amigas, bienvenido a ese canal del Padre Roger Kiwango. Entonces estamos en el domingo 22 del ciclo A del tiempo ordinario. Entonces vamos a compartir el domingo de este día. Entonces, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no la permite, Señor, pues no sucederá. Pero él, dando vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son de los de Dios, sino de los hombres. Entonces Jesús dijo a su discípulo: El que quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierde su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le sirverá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas, queridos amigos y amigas. Yo estoy invitando para que suscribas en este canal, porque hay muchas cosas buenas para compartir, como la Iglesia Católica. Bueno, ciertamente el Evangelio que hemos escuchado, el texto que hemos escuchado, contiene expresiones fuertes, radicales, que chocan con nuestras sensibilidades. Y preguntamos una pregunta fundamental para que podamos desarrollar en el Evangelio que hemos escuchado, para que podamos contemplar lo que hemos escuchado. ¿Cuál es el sentido general de ese encuentro, de ese relato que hemos escuchado? Entonces Jesús participa a sus discípulos de lo que sucederá a una vez que entre en Jerusalén. Hemos escuchado cómo Jesús va a ir a Jerusalén. Entonces les habla de su próximo futuro con crudeza. Entonces Jesús quiere que sus discípulos no se llamen a engaño respecto a sus papeles como Mesías. Él cambiará el destino de la humanidad no mediante el poder político, sino pasando por la cruz. Y los invito a participar de su proyecto de salvación, exhortándolos lo que le siguen. Entonces, en el Evangelio que hemos escuchado, consta en 3 pequeñas escenas muy claramente diferenciadas. Empieza con el anuncio de la pasión y continúa con la reacción de Pedro y termina con una instrucción a los discípulos sobre lo que significa seguir a Jesús. Entonces explica a los discípulos que entienden qué implica seguir a Jesús. Entonces vamos a analizar la primera escena, que es el anuncio de la pasión que hace Jesús. Entonces, él continúa ese proceso de formación de su equipo de trabajo. Como los discípulos están muy fuertemente condicionados por los imaginarios populares de un Mesías triunfador, Jesús traza rasgos totalmente diferentes lo que es su mesianismo.
en el cual pasará por la humillación de la cruz antes de llegar a la gloria de las resurrecciones. Esa visión totalmente diferente del mesianismo de Jesús encuentra también el rechazo, no solo de sus contemporáneos, la gente de afuera, sino que sus colaboradores más inmediatos. Todas las propuestas de Jesús fueron contra la corriente, recordemos, como frente a una sociedad proclamaba de venganza, del ojo por ojo, diente por dientes. Entonces Jesús propuso el amor a los enemigos y perdón a las ofensas. Entonces, vamos a ver, veamos cómo reaccionó Pedro a ese anuncio de la pasión. Así pasamos a la segunda escena de ese relato del Evangelio que hemos escuchado. Entonces, en el Evangelio de este domingo, del domingo anterior, escuchamos que Pedro había exclamado: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A pesar de esta confesión auténtica, Pedro no había acabado de madurar en su fe. Seguía aferrado a la imagen de un Mesías glorioso, de acuerdo con las expectativas de su época. Entonces, ante el anuncio de la pasión, Pedro exclama atropelladamente: no lo permite Dios, eso no se puede pasarte. La respuesta que da Jesús a esta intervención de Pedro está mal traducida. A veces, mucha traducción dice: aparte de mi vista. El significado que expresa el verbo original no es un rechazo, sino una invitación, porque cada Biblia hay una interpretación que la gente no entiende lo que significa esta frase. Entonces, es una invitación. Entonces, esa invitación nos invita: ponte atrás de mí. Eso está diciendo a Pedro que ponte atrás de él. Con este verbo, Jesús invita a Pedro a que vuelva a ocupar su lugar como discípulo, de manera que puede seguir de su maestro por el camino que va a mostrar, que se muestra. Entonces, Pedro representa a cada nosotros, millón de seguidores de Jesús, que en algún momento ha pretendido modificar el proyecto de aceptándolo de su comunidad personal. No se trata de manipular a Dios para que sirva a nuestros intereses, sino ajustar nuestro proyecto de vida a los planes de Dios sobre nosotros. Vamos a pasar a la tercera escena, donde nos muestra la presencia de este catequesis que Jesús nos da a los seguimientos de Jesús, que nos pide ser coherente de los valores que Él encarnó y llegar así hasta las últimas consecuencias. Entonces, estas palabras de Jesús sobre la cruz ha sido interpretada, tal vez equivocadamente, por muchos, como si el cristianismo fuera una religión fomenta el dolor. El proyecto salvador de Jesús no busca el sufrimiento como si este fuera algo positivo. Recordemos que Jesús disfrutaba encontrándose con los amigos, retirándose con los discípulos en medio de la naturaleza. Ahora bien, Jesús asumió los sufrimientos de la cruz que aparecieron en su camino. Pero no hay que olvidar que el Viernes Santo, que es el día que Él murió, no puso punto final a su misión, sino que toda la dinámica de la acción de Jesús apunta hacia el domingo de la resurrección.
que es la gran fiesta de la vida, de la fiesta de la vida, del optimismo. Jesús no es el Señor de la muerte, sino Dios de vivos. Entonces, hay pues lugar para una interpretación, que podemos hacer una interpretación masoquista y triste de la doctrina cristiana, aunque se ha existido personas individuales con una visión pesimista de la existencia humana, incapaz de disfrutar tantas cosas bellas que la vida nos ofrece. Tenemos que reconocer que nuestra cultura occidental es terriblemente floja frente al sufrimiento. Veamos algunos ejemplos concretos. Evitamos hablar de la muerte y procuramos camuflarla porque nos impresionamos. Uno no puede hablar cosas de muerte, uno no puede hablar cosas de muerte cuando uno está cuidando a un enfermo, porque hay manera de interpretar, hablar de una enfermedad, de una cosa o de muerte de una persona que está en la cama es como algo raro para la gente. Entonces, a veces no somos incapaces de hablar de la enfermedad, de la muerte con ese enfermo. Esa es una interpretación que tenemos dentro de nosotros. Entonces, esta flojera ante los obstáculos y dificultades de la vida hace que muchas relaciones de pareja se rompan de 1000 pedazos ante la primera crisis. Hay muchos adultos también manejan estrés cotidiano a punto de pastilla y después se quejan que sus hijos consumen drogas. Reconocemos que ello, adulto, ha sido drogadicto también, pionea por el uso de tranquilizante y antidepresivo y somníferos. Entonces, aquí no estoy criticando el uso de pastilla bajo la presión control del médico. Uno utiliza, para que sea tranquila, quiere utilizar algún tipo de médico para que pueda tranquilizarse. Ese no es bueno para la vida. Tenemos que tomar pastillas cuando estamos enfermos. Entonces, tiene efecto cuando uno hace esto. Entonces, ¿qué podemos aprender el día de hoy? Escuchamos el primer libro de Jeremías, escuchamos la primera lectura de Jeremías. Nosotros tenemos, como esa frase muy buena, me serviste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo me venciste. ¿Qué quiere decir seducir? En una palabra, cuando contemplamos esa palabra seducir, es hacerse a una persona admirar, querer, particularmente hacerse amar por otro. Y el profeta Jeremías siempre nos dice que esa expresión que Dios en su infinito amor y sabiduría quiere establecer una particularísima relación a cada uno de nosotros. Después Él nos ama y quiere que seamos felices. Tenemos que ser felices siempre en la vida. Entonces, a terminar, debemos seducir por Dios, que hace presente en nuestra historia personal, que nos invita a desarrollar nuestro proyecto en la vida incoherente con ese evangelio que hemos escuchado. Entonces, al terminar de estas meditaciones dominicales, que ese anuncio que hace Jesús de su pasión sea un estímulo para nosotros, para tomar en serio nuestra fe. Seguir a Jesús es mucho más que seguir a los personas famosos, los cantantes famosos. Es más que esto. Entonces, seguir más y seguir a Jesús, seguirlo, exige un compromiso de vida, una búsqueda continua de coherencia. No asumamos una actitud cobarde y evasiva ante los problemas de la vida. Miremos frente a las dificultades, busquemos superarlo con espíritu positivo.
Ayudamos a las nuevas generaciones que desarrollen aquella competencia que les permite realizarse como seres humanos integrales en medio de un mundo hostil. Después se preguntaron a cada uno, mira, tenemos un arma para nosotros para matar todas las cosas malas. Ese es uno. Esta cruz, cuando leemos en Deuteronomio capítulo 9, versículos 6 a 7, es un arma para nosotros, para cuidar a su familia, para cuidar a sus hijos, para cuidar todo lo que está haciendo. Un arma para nosotros. Una seguridad grande, la cruz. Entonces, tenemos que tomar en serio esa nuestra fe. Es lo que nosotros cristianos veneramos a Jesús, que entrega vida para nosotros, murió por nosotros, nos ama. Entonces, qué bueno nosotros aprendemos de este evangelio que hemos escuchado, aprendemos de Jesús, aprendemos de esta fe y maduramos con esa fe. Entonces, no tengamos miedo frente a Jesús, frente a Dios. Entregamos, dialogamos con Él, compartimos con Él, hablamos con Él. Él va a ayudar cualquier dificultades. Muchas gracias por escuchar. Que tengan feliz domingo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ustedes y nos acompaña para siempre. Muchas gracias y que tengan feliz domingo. Chao, chao.